Espero que gocen de cabal salud en medio de esta pandemia que nos ha cambiado la vida en muchos sentidos. Estamos de fiesta en la universidad y particularmente en el instituto porque estamos conmemorando el 34º aniversario de la fundación de esta dependencia universitaria y les doy la más cordial bienvenida. Este día tendremos la presentación del libro Entre la espada y la pared, el fracaso del primer experimento económico español, autonómico español en Cuba, 1895-1898, de la autoría del doctor Agustín Sánchez Andrés, editado por la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana, España, dentro de la colección América que coordina el doctor Manuel Chust Calero en la misma universidad. Esta obra fue editada en el año de 2020. Para hacer los comentarios, el Instituto de Investigaciones Históricas ha invitado a 3 especialistas en el tema, a quien me da mucho gusto saludarles por este medio y a quienes presentaré en su momento. También nos acompaña el doctor Agustín Sánchez Andrés, quien es uno de nuestros mejores especialistas en la historia de las relaciones internacionales y en la temática del libro que ahora se presenta. Para dar inicio a los comentarios, cada uno de los participantes tendrá alrededor de 18-20 minutos para que haga su intervención y posteriormente le cederemos el uso de la palabra al doctor Agustín Sánchez Andrés. Desde luego, no quiero terminar esta bienvenida agradeciendo la presencia de los estudiantes de nuestros programas de maestría y doctorado que están pendientes de este evento y desde luego la colaboración y apoyo que nos están brindando Berzaín Torres y Liz Contreras. Así es que, sin más, le daré primero el uso de la palabra a la doctora Laura Muñoz. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto Mora, docente y tutora en el posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM, adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, de la que fue presidenta. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de los libros Fotografía Imperial, Escenarios Tropicales, las representaciones del Caribe en la revista National Geographic, editado por el Mora en el 2014, y Centinelas de la Frontera, los representantes diplomáticos de México en el Caribe, 1838-1960, también por el Mora en 2010. Ha participado en libros colectivos y escrito en revistas especializadas. Bajo su coordinación fueron publicados Actores y temas de las relaciones de México y sus fronteras por el Mora en 2018 y los e-book Narrar el Caribe, Visiones históricas de la región, México, Instituto Mora 2019, y con Rosario Rodríguez y José Abreu, Guerras irregulares en el Caribe, una coedición del Instituto Mora y la Universidad Michoacana en 2020. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Laura Muñoz. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy en este acontecimiento y quiero comenzar diciendo que he preparado los comentarios que he hilvanado alrededor de 5 puntos. En primer lugar, la invitación. Y quiero agradecer, y de hecho doblemente, que me hayan invitado en esta ocasión. Uno, por la oportunidad de estar hoy aquí en estas celebraciones por el 34 aniversario del Instituto de Investigaciones Históricas de la Michoacana. Y 2, para hablar del texto de Agustín Sánchez. He visto el desarrollo y crecimiento del instituto, al que tengo muy cerca en mis afectos, como institución y por su gente querida, amigos queridos, desde mediados de los años 90, yo creo, cuando era un edificio en medio de la nada, pero sí rodeado por el jardín cultivado por Gerardo Sánchez, y no era, por cierto, el edificio que hoy alberga el instituto.
En cuanto al texto de Agustín, me alegra poder compartirles algunas observaciones surgidas del concienzudo estudio que está detrás de esta publicación. El segundo punto se ocupa, yendo de lo general a lo particular, del editorial. La Universidad Jaume I, en su galardonada colección América, ha acogido para su publicación la investigación realizada por Agustín Sánchez acerca del proceso que desembocó en el primer experimento autonómico español en Cuba. La colección América se ha especializado, ya lo comentará seguramente Manuel Chust, director de la colección, en reunir investigaciones americanistas en las que se abordan temas centrales para la región y también para las relaciones entre España y América Latina. Investigaciones que provienen de algunas de las dos partes. Además de la calidad de los trabajos que alberga, la colección se caracteriza, no puedo dejar de mencionarla, interesada como estoy en los discursos visuales, por la belleza de sus portadas. Esto nos lleva al tercer punto, el libro. Entre la espada y la pared es uno de los más recientes libros de la colección. La portada, con la Torre de Babel de Bruegel el Viejo, alude a la dificultad de construir un edificio que busca alcanzar una meta, debido, pareciera, en esta versión de Bruegel, a una deficiencia estructural. Funciona como una alegoría del autonomismo, difícil y tardíamente construido por el rejuego de las diferentes fracciones políticas involucradas. En cuanto a su contenido, revela cómo distintos elementos contribuyeron a que el autonomismo se perfilara lentamente como una opción para la construcción nacional y en la relación entre España y Cuba. Un proceso que llevó a la instauración del autonomismo que, como sabemos, fue el último intento de la metrópoli para mantener la soberanía en la isla, buscando pactar con los separatistas y evitar la intervención estadounidense. Por cierto, y no voy a espolear nada, pues ya es noticia vieja, que fue una estrategia lenta e infructuosa. Pero el camino es interesante y es lo que nos muestra el autor en este texto. Entre los elementos que examina están el fracaso del régimen liberal para integrar las Antillas dentro del Estado español, la emergencia de la conciencia nacional cubana y la derrota de la vía revolucionaria entre 1868 y 1878. De esta manera observamos cómo, y cito al autor, el autonomismo cubano se fue articulando durante la restauración como una vía progresiva, alternativa al proyecto de carácter rupturista representado por el separatismo y logra instaurarse en la última parte del siglo XIX. 14 capítulos en 273 páginas dan cuenta del proceso hasta llegar a dicha instauración del régimen autonómico en Cuba y el porqué de su corta existencia. Veamos en el cuarto punto, El tema y su complejidad, que están claros en el título mismo del libro, título reforzado, como ya dije, por la portada, que nos coloca en el registro en el que habremos de leerlo. El tema, ya se ha dicho, es el autonomismo cubano propuesto por el liberalismo español, pero antecedido por entre la espada y la pared, ya nos indica de manera evidente cuál fue su suerte, las complicaciones que lo marcaron, las dificultades que enfrentó para establecerse final y tardíamente. Cuando Arsenio Martínez Campos expresó su deseo de que el plan curativo fuera eficaz y se llegara a tiempo de atajar el mal, estaba lejos ya de que así fuera. Y esto lo vamos percibiendo según recorremos los capítulos. Es el autonomismo cubano uno de esos temas que no han sido poco atendidos. Sin embargo, no se ha agotado. Sigue estudiándose con pasión por varios autores. Algunos de ellos, como es el caso de Agustín, empezaron poniendo la atención en el 98 y sus consecuencias. Y ahora han marcado un nuevo giro en la conversación, atendiendo a la complejidad de ciertos ángulos o desarrollando determinadas líneas, ya sea que se ubiquen en el bando cubano o en el ibérico. Como saben, los estudiosos del autonomismo se dividen en dos grandes grupos fundamentalmente, cubanos y españoles, o quienes se pronuncian desde la perspectiva cubana o española, que imprimen su sello y marcan tendencia. Y aquí es donde entra el autor y su propuesta. Es el quinto punto al que quiero referirme hoy, y aunque es el último punto, es desde luego el central. El autor dialoga con la historiografía existente sobre el movimiento autonomista cubano, destaca las características y los aportes de la historiografía española, así como los de la cubana, tanto la insular como la de la diáspora. Y a diferencia de esa literatura especializada que se ha centrado sobre todo en analizar los orígenes y trayectoria del Partido Liberal Autonomista de Cuba, su contribución estriba en estudiar cómo el desarrollo del autonomismo antillano al paso del deterioro del modelo de relaciones coloniales de la última parte del siglo XIX consintió
que las tesis autonomistas se fueran asumiendo de manera progresiva por sectores políticos metropolitanos cada vez más amplios y diversos. Esta propuesta, que él resume en 2 líneas, la encontramos minuciosamente mostrada a lo largo del libro, analizando diversas aristas hasta desembocar en el examen del funcionamiento del régimen autonómico. No voy a retomar aquí el contenido de cada uno de los capítulos ni la forma en que fueron tejiéndose los argumentos. Los invito enfáticamente a leer el texto. Un texto que, como ya he dicho en otra parte, no es para principiantes. El nivel de argumentación y despliegue de datos, hechos y nombres exige al lector un conocimiento previo de la literatura sobre el tema y del periodo abordado. En este sentido, su contribución avanza en el conocimiento del tema. Pero estamos ante un trabajo sólidamente documentado y muy bien escrito, lo que abona a una lectura informada, sí, pero al mismo tiempo una lectura fácil y formadora. Ahora bien, aunque no haga aquí una revisión detallada del texto, adelanto que el lector encontrará una estructura adecuada y una argumentación consistente que ofrece una secuencia en la que el paulatino ascenso de los autonomistas y el despliegue de una intensa actividad que impactó el debate político español relativo a las colonias antillanas. Resulta muy sugerente seguir en especial la discusión en las diversas publicaciones periódicas de la época, correspondientes a las diversas agrupaciones políticas, atestiguar prácticamente todo el debate y los intentos de llevar a cabo el proyecto de autonomía colonial de junio de 1886. En el texto quedan marcadas las diferencias con los proyectos de 1811 y de 1823 y se identifica en el informe político elaborado por los comisionados coloniales en 1867, la interpelación presentada a la Corte en 69 por el diputado puertorriqueño Luis Padial y elaborada en conjunto con el cubano Rafael de Labra, así como en la política colonial de Gran Bretaña, en Canadá, las verdaderas fuentes del proyecto de 1886. Sobre todo, el proyecto Padial-Labra. Quiero destacar también que el texto contribuye a la narración acerca de los avatares de la propuesta autonómica en España entre los diferentes partidos y ofrece una mirada a la alianza entre autonomistas y republicanos que se logró, aunque no completamente, después de un largo proceso acelerado con la crisis de 1895. Las distintas posiciones políticas españolas frente al autonomismo antillano quedan expuestas, las divergencias incluso dentro de esos grupos políticos y la influencia que tuvieron las figuras dirigentes en el sesgo que tomaron algunas de las decisiones para establecer un modelo de relaciones con las Antillas. Los personajes incluidos permiten seguir una reconstrucción puntual del escenario político español y entender los vaivenes de las diferentes posiciones, incluso sus divergencias internas y los efectos en estas de los acontecimientos en la isla. Al fracasar las gestiones pacificadoras de los notables autonomistas, estos permanecieron al lado de la metrópoli. En esta situación, el Partido Autonomista de Cuba entró en profunda crisis, pues parte de sus dirigentes más destacados y sectores importantes de sus bases se pasaron al bando de la revolución. El texto sigue los vericuetos de los enfrentamientos en España, de las estrategias desplegadas, de los efectos que se vislumbraban por la intervención estadounidense en la situación cubana y de las acciones tomadas en la metrópoli. La concesión de una autonomía amplia para Cuba era quizá, como se ha dicho ya, la última oportunidad para evitar un conflicto con Estados Unidos. Hubo celebraciones en el sector que pensaba que el régimen autonómico era la única vía para pacificar Cuba y para evitar más muertes, así como entre las corporaciones económicas que entreveían la reanudación de las actividades productivas. Pero no ocurrió entre la Unión Constitucional, que se opuso totalmente. El republicanismo sintió que le habían arrebatado una bandera y entre los partidos dinásticos hubo en general cierta incertidumbre hacia el resultado final de la instauración del autonomismo que podría desembocar en la independencia, con la que no estaban de acuerdo. En este escenario, Agustín Sánchez atiende al detalle el proceso, examinando, como he dicho, la participación de las figuras políticas relevantes y los acontecimientos en Cuba y en la península. El análisis no deja de lado la presencia y participación estadounidense y refleja el temor que existía ante una intervención norteamericana, lo que implicó un acelerado traspaso de la administración cubana al nuevo orden autonómico. Uno de los asuntos abordados que discute con la historiografía cubana se refiere a la incidencia del componente racial en el discurso autonomista.
Agustín Sánchez afirma que la mayoría de los dirigentes autonomistas consideraban que la sociedad insular y especialmente los sectores negros o mulatos que constituían una gran parte de la población rural no estaba preparada para la independencia. Ello no significa, continúa el autor, que el autonomismo no se concibiera a sí mismo como una vía gradual hacia la consumación de una nacionalidad cubana. El gobierno autonómico desplegó una campaña sistemática dirigida a los sectores negros y mulatos de la isla y se los llamaba a apoyar la bandera autonómica. Un segundo tema destacado se concentra en la actitud de los independistas hacia el gobierno autonómico, quienes se retiraron de cualquier negociación que lograra un acuerdo, procurando por el gobierno autonómico que impidiera este acuerdo la intervención estadounidense. Hacia la última parte del texto, conocemos cómo se fue construyendo y desplegando la posición de Estados Unidos y cómo los acontecimientos empujaron a la intervención, considerada como inevitable. Mientras España pensaba que la autonomía era la última esperanza para conservar a Cuba, Estados Unidos no veía otra opción para salir de la crisis cubana que el establecimiento de un protectorado o una anexión. El dilema era, dice el autor, si llevar a cabo este propósito por medio de una intervención militar o esperar a un improbable éxito del régimen autonómico, concebido como una mera antesala para la anexión pacífica de la isla a los Estados Unidos. En el relato queda patente la ineficacia de las medidas adoptadas por el gobierno español, las concesiones otorgadas y los esfuerzos del gobierno autonómico. Estados Unidos no apoyaría ninguna medida que ayudara al gobierno español, ni reconocería al gobierno autonómico. En España, mientras tanto, el cercano cambio de grupo político en el gobierno amenazaba la legitimidad del gobierno autónomo cubano. La guerra con Estados Unidos provocó que el tema de la autonomía pasara a segundo plano y que por una parte quedara vinculado a la guerra y por la otra al proyecto de ley de indemnidad. Fue relevante en este periodo cómo quedaron exhibidas las posiciones políticas en la metrópoli, ya fuera reflejando la falta de identificación con la aplicación de la autonomía en las Antillas por la mayoría liberal, o subrayando la denuncia de la opresión colonial a la que estaban sometidos Cuba y Puerto Rico, aducida por la mirada republicana que veía en la autonomía una salida. Acompañamos al autor a examinar el gobierno autonómico en tiempos ya de la guerra hispanoamericana. Encuentra entonces que las instituciones autonómicas desplegaron una intensa actividad durante su corta existencia, contraponiéndose a las afirmaciones de la historiografía cubana, y señala que la derrota española y la disolución de esas instituciones autonómicas fue lo que impidió que las medidas aprobadas pudieran aplicarse. En su opinión, las reformas económicas implantadas fueron benéficas para la economía cubana, a juzgar por el incremento de la recaudación de las aduanas y porque lograron paliar los efectos de la reconcentración, aun cuando no haya podido resolver el desabasto. De forma contundente, queda expuesto cómo tanto el gobierno español como el autonomismo se encontraron entre la espada y la pared, y la claridad con la que vieron los políticos españoles, al igual que los cubanos autonomistas, hacia dónde se dirigía la isla, inmersos en una situación que provocaría sobre Cuba la sustitución de una metrópoli débil por un protectorado de la pujante potencia norteamericana. Después de este recorrido, resulta entendible la situación, el reducido margen de maniobra que tuvieron los autonomistas para lograr que sus demandas fueran instauradas, así como la situación del gobierno español ante la inminente pérdida de Cuba. Antes de terminar mis comentarios, quiero rescatar que entre la espada y la pared se inscribe en una antigua preocupación intelectual de su autor y constituye el análisis más completo y a profundidad de este tema iniciado tiempo atrás. Ahora, su estudio atiende diversos ángulos desde diferentes niveles, lo que le permite un acercamiento complejo que confronta las historiografías cubana y española y contribuye al conocimiento del experimento autonómico cubano y del tortuoso camino que siguió para alcanzar su instauración. Además, muestra que se dieron las bases para la incorporación del autonomismo a la teoría política española, que no es menos importante, que fue un modelo para la organización política territorial española cuando tuvo que transformarse. Como habrán podido percibir, espero haber podido transmitirlo, el libro es imprescindible para todo aquel que quiera entender cómo fue el proceso que culminó en el establecimiento del régimen autonómico en Cuba. Por ello, se los recomiendo mucho y les aconsejo que no tarden en adquirirlo. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Laura Muñoz por sus comentarios en torno al libro de Agustín Sánchez Andrés. Ahora le daremos el uso de la voz a nuestro amigo Manuel Chus. Él es doctor en historia, catedrático de historia contemporánea de la Universidad Jaume I en Castellón. Desempeñó la presidencia de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos entre 2006 y 2009. Es director del Máster Historia del Mundo Hispano, las Independencias Iberoamericanas, y entre sus libros destacan Ciudadanos en Armas, la Milicia Nacional en el País Valenciano, publicado en el ya lejano año de 1987, La Cuestión Nacional Americana en las Cortes de Cádiz, 1999, Tiempos de Revolución, Comprender las Independencias Iberoamericanas en 2013, La Tribuna Revolucionaria en 2014, Las Revoluciones en el Largo Siglo XIX Latinoamericano en 2015, El Sur en Revolución, La Insurgencia en el Río de la Plata, Chile y el Alto Perú en 2016, El Perú en Revolución, Insurgencia y Guerra, un proceso 1780-1826, editado en 2017, De Revoluciones, Guerra Fría y Muros Historiográficos, acerca de la obra de Manfred Kosok, editado en 2017, y su más reciente obra en coautoría con Pedro Rújula, El Trienio Liberal, Revolución e Independencia, 1820-1823, editado en España en 2020 por la editorial Catarata. Le damos la palabra a Manuel Chus. Muchísimas gracias, profesor Moisés Guzmán. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Históricas de una muy querida universidad michoacana, aunque sea virtualmente, pero ya es algo, y esperemos que pueda estar presencialmente dentro de unas pocas semanas, al menos en un par de meses como máximo. Muchísimas gracias. Tengo que decir las palabras tanto del profesor Guzmán como de la profesora Laura Muñoz. Una cosa es estar dentro de la editorial, ver esa colección crecer, a veces lentamente, otras veces un poco más aceleradamente, y otras veces escuchar en la voz de la aquilatada y prestigiosa Laura Muñoz esa reflexión en el tiempo. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, no solamente por esta invitación, sino también al autor. El profesor Agustín Sánchez Andrés me hablaba de su tema de investigación desde hace no sé ya cuánto tiempo, mucho tiempo, y me consultó la posibilidad de poderla editar, publicarlo en la colección de la universidad. Jaume I, como exactamente y magníficamente había pronunciado el profesor Martínez Guzmán, cosa que no es fácil. Y además ha situado en Castellón, no en un ámbito general valenciano o incluso de otros ámbitos. Y le dije, pues por supuesto, que la colección estaría muy complacida y acogería ese manuscrito. Y así fue. Lo tuvo listo, si no recuerdo mal, a principios o a finales del año 19 y cumpliendo los tiempos de la colección en cuanto a reference, especialmente de la revisión por pares, pues afortunadamente, y aunque salió casi al final de 2020, pudimos hacerlo ya en un escenario complicado, como el que se nos complicó el de hace un año, ¿no? La colección América, me toca a mí hablar de esa colección, a los cuales evidentemente todos los investigadores estáis invitados a presentar originales o a presentar monográficos coordinados o que sean de una factura unipersonal. Nació en 2003. Pero tiene una intrahistoria. La intrahistoria fue que a finales de los años 90, en la propia universidad, en el Departamento de Historia, Geografía y Arte
de esta universidad, nos reunimos una serie de profesores y de profesoras que teníamos como interés estudiar a América Latina desde el punto de vista histórico y también geográfico. Fruto de esto fue la creación del Centro de Investigaciones de América Latina a finales de los 90, y fruto de eso, el profesor López, el profesor Moisés Guzmán, también el profesor Gerardo Sánchez, recuerdo, y en otras ocasiones Agustín Sánchez Andrés, creamos aquellos congresos iniciales de Nueva España y las Antillas. El primero fue en el 97 y duramos unos 5, 6 o 7 años. Pues fue un inicio americanista impensable, visto desde la perspectiva en este momento. Impensable me refiero para una universidad que en aquellos momentos sí que era joven, acababa de fundarse en el 91, pero impensable también en el contexto americanista español, muy centralizado, también mediatizado por los dos grandes centros que eran Madrid y Sevilla especialmente, tanto universitario como del Consejo Superior de Investigaciones. Bueno, en aquella andadura publicamos y surgió una revista que le hicimos con mucho cariño, Tiempos de América, en la cual también, ¿no?, se publicaron algunos artículos de gente que estoy viendo ahora en esta reunión virtualmente. Lo que sucedió con Tiempos de América en su número 20 es que, como otras cosas, se lo llevó aquella crisis del año 12 y dejó de publicarse en papel, pero sí que Tiempos de América engendró la idea de crear una colección, que fue la colección América, y que afortunadamente sí que fue, la crisis se llevó a Tiempos de América, pero no a América, se llevó el tiempo, pero no el continente, la publicación en América. Y América siguió desde el 2003 hasta hoy. El número editado por el profesor Agustín Sánchez Andrés es el 41. En estos momentos van a aparecer dos casi seguidos, es el año 42, 43. Es decir, en casi ya 20 años, y la cosa es rápida de relatar, pero ha pasado rapidísimo también en estos 20 años últimos. Pues hemos sacado 40 títulos, más de 40 títulos, que si hacéis, aquí tenéis el enlace que os he puesto en el chat de la reunión. Creo que son muy buenos títulos que ofrecen un panorama temporal y espacial importante, y que también una visión de la historiografía diversa, plural, general, tanto tanto española, también europea como americana, del latinoamericanismo internacional. La colección fue reconocida con el Premio Nacional de Edición Universitaria a la mejor colección en 2009, y estamos trabajando para intentar obtener el sello de calidad de esa colección por parte también de la UNE, cuyas condiciones son bastante draconianas, pero esperamos cumplirlos. En el caso concretamente de este libro, viene a enmarcarse dentro de, como estaba diciendo, una tradición historiográfica muy determinada de los estudios americanistas en España y en Latinoamérica. Me parece que es un libro muy bien escrito, como estaba planteando la profesora Laura Muñoz, un libro pensado, un libro madurado. No es un libro de aluvión, y viene a completar una de las líneas editoriales de programación de la colección que tenemos también pensada. Bien sean tesis doctorales que hemos publicado, bien sean libros coordinados y pensados por un coordinador por dos coordinadores sobre una temática tanto nacional como latinoamericana, o bien en este caso, como es el caso del libro del profesor Agustín Sánchez, fruto de una larga trayectoria de maduración de un tema que se convierte en especialista desde hace mucho tiempo, y por lo tanto tiene cabida también, obviamente, en diversas líneas de programación que tiene la colección. Efectivamente, como bien ha interpretado la profesora Laura Muñoz, Agustín y yo estuvimos, no mucho, pero sí pensando en la portada. La portada tiene una intrahistoria que voy a revelar en parte.
y es que de alguna forma estuvo inspirada en un viaje que hicimos el profesor Víctor Mínguez y yo en 2001 a Estados Unidos, a las universidades de California, y nuestro paseo, porque no teníamos allí la ponencia, fue en otro campus de la Universidad de California, en Irvine, nuestro paseo por Berkeley. En nuestro paseo por Berkeley, y más un paseo no de academia turístico, que hay que matizarlo, no de academia turística, sino de un paseo cultural universitario por Berkeley, nos gustó mucho una portada que vimos de un libro, en este caso, que se acaba de decir. Y ahí estuvo un poco inspirada las portadas de la colección América. Efectivamente, las primeras le dieron mucha quebradero de cabeza al diseñador, porque me parecía un poco complejo. Nosotros queríamos poner, si os dais cuenta, en la primera están las letras en plata. Aquello fue magnífico, pero también fue efímero, porque el costo de insertar la nomenclatura del título en plata y las dificultades de la plata fue que el segundo número se quedó una cosa más sencilla y menos vistosa. Decía que efectivamente es la metáfora que muy satisfactoriamente, muy precisamente ha relatado la profesora Lau Muñoz, de qué pensar en una portada de este libro. Y rehuíamos mapas, planos y cosas así. Y a mí me gustan que esas portadas sean llamativas, no espectaculares, pero sí que llamativas y evidentemente en relación con el tema. Y efectivamente el profesor Agustín Sánchez Andrés me comentó, ¿y por qué no esta portada? Y cuando la vi dije, efectivamente, yo creo que es una muy buena alegoría, no volvemos a las clásicas ilustraciones que todo el mundo ya conocemos, y es una buena metáfora sobre este libro. Por lo demás, nada más que decir que desde la colección, desde el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Montpellier, estamos muy contentos con publicar a Agustín Sánchez Andrés, con publicar a quien representa, que es el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Y nada más, simplemente muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena, aunque ya ha sido unos meses posterior al autor, a su centro, a su universidad, y evidentemente es un texto que tiene un largo recorrido y que me consta que ya está dentro de la historiografía especializada como una especie, como un epígono para sentar una serie de debates y de discusión acerca de este. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Manuel Chus por sus comentarios, por revelarnos esos vericuetos editoriales que siempre son un enigma, ¿verdad? De dónde, en qué momento, en qué circunstancia se proyectan y se materializan esas portadas que quedan obviamente para siempre plasmadas en un libro. Para continuar con el evento, le voy a ceder la palabra a Ricardo Domínguez Guadarrama. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es maestro y licenciado en estudios de relaciones internacionales por la misma casa de estudios, es maestro en estudios de migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte y cuenta con una especialidad en la misma área también realizada en esa institución. Es investigador de la UNAM en la Unidad Académica de Estudios Regionales en Jiquilpan, Michoacán, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha impartido docencia desde 2014 a la fecha en distintas universidades del país. Es autor de varios libros, capítulos de libros y artículos de revistas nacionales e internacionales. Actualmente cursa estudios de doctorado en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le damos la palabra al doctor Domínguez Guadarrama. Muchas gracias, doctor Moisés, por la presentación. Buenos días a todos y pues en primer lugar agradecer también la presencia de mis colegas. Me da mucho gusto saludar a Laura, hacía mucho tiempo que no la veía. Es un placer escuchar a Manuel y por supuesto un agradecimiento muy fraterno a Agustín, que tuvo la amabilidad de invitarme a este evento importante. Entonces,
Saludo también a la universidad, al instituto, en este tiempo de festejo y que me hace parte de él con mucho gusto. Ya lo dijo el doctor Agustín, ahora estoy pues aprendiendo de ellos también ahí en el Instituto de Investigaciones, en una experiencia que ha resultado maravillosa. También adelanto mi agradecimiento. Bueno, entre la espada y la pared, el fracaso del primer experimento autonómico español en Cuba, de 1897 y 1898, pues es el libro más reciente de Agustín, en el que profundiza uno de los temas que creo que más le han llamado la atención en los últimos años, que más o menos gira alrededor de la separación de Cuba del dominio español, ¿no? Y esta vez creo que el libro se centra muy detenidamente en el debate político que suscitó en la clase política española, como ya lo decía la doctora Laura, y la burguesía criolla insular, donde, bueno, pues empiezan a aparecer las aspiraciones independentistas y autónomas de los habitantes de la Capitanía General de Cuba y el proceso que siguió ese cometido en la isla. Se trata de una investigación exhaustiva realizada en 5 archivos en Salamanca, en Madrid, en La Habana, 35 periódicos que consultó de manera muy particular Agustín, de España, Cuba y Estados Unidos, y ya no me dio tiempo de leer, pero eran más de 100 fuentes bibliográficas las que Agustín utiliza para pues adentrarnos, para transparentar y para analizar en 255 páginas, porque ya no quise contarlas de las bibliografías, ¿no? Y en 14 capítulos, donde, bueno, pues nos da una reseña muy importante sobre las posiciones políticas en cuanto a la instauración de la República Autonómica de Cuba en el 1898, y justo como decía la doctora, en el contexto de la amenaza que representa ya el gobierno de Estados Unidos a los intereses de la corona española en el Caribe. Entonces, a fin de explicar y analizar estos sucesos, la investigación de Agustín considera un periodo más amplio para situar en su justa dimensión el tema central de su obra. De tal manera que el texto recuerda que en el proceso de construcción del Estado liberal español, iniciado en 1836, y luego su posterior constitución un año después, pues se priva de toda participación a los representantes de los criollos antillanos en las Cortes españolas, así como en la administración de sus territorios, al mismo tiempo que se endureció la dependencia de los intereses económicos de la isla a los de la metrópoli. Esa cerrazón, que me parece que es una constante también en el libro cuando se menciona esta historia, esta cerrazón llevó a la élite criolla antillana a tratar de revertir sus límites frente a España. Y una parte de ella acarició la idea de anexarse primero a Estados Unidos y la otra se propuso la construcción de un proyecto de nación por medio de una insurrección separatista a gran escala. Según yo, hay 3 factores que impulsan las ideas separatistas en Cuba, de acuerdo con lo que dice el autor en su libro. Una es el fracaso de la anexión a los Estados Unidos. 2 es el rechazo de España a cualquier concesión cubana. Y 3, la progresiva emergencia de la conciencia cubana. Entonces, así Agustín recuerda que los primeros intentos separatistas de los criollos en Cuba inician de manera formal en 1868 y terminan 10 años después, como sabemos, cuando la llamada Guerra Chiquita termina con la derrota de los independentistas insulares. Una tercera corriente, me parece a mí que aparece en el libro, nos cuenta Agustín también, desde luego, se orienta en principio a tratar de lograr concesiones de la metrópoli para obtener cierto grado de autogobierno a la isla, que a largo plazo culminaría con la construcción de una nación independiente y autónoma, corriente entonces identificada como reformista. Así se dibujan las 3 corrientes político-ideológicas que caracterizan aquella etapa: la anexionista, la independentista y la reformista, entre la élite criolla y la clase media cubana. La negativa española a la propuesta del ala reformista potenció la corriente independentista de la isla, que aseguraba que la única defensa de los intereses cubanos pasaban necesariamente por la ruptura violenta de España. Sin embargo, con su derrota en 1878, el ala reformista retomó su fuerza e importancia. A ellos se sumaron los más viejos independentistas y juntos dieron fuerza a una nueva corriente, la de los autonomistas.
Los autonomistas buscaban precisamente cierto grado de autogobierno dentro del Estado liberal español, lo que fue concedido por la metrópoli incluso para Puerto Rico hasta 1897 y 1898. El texto nos recuerda que para esas fechas se habían registrado ya en 1811, en 1822 y en 1823 propuestas de autonomía frente a España. La más articulada de ellas fue la de Félix Varela en 1823. El libro es preciso al relatar la construcción de un corpus ideológico en Cuba hacia el autonomismo desde 1860, inclusive al observar los regímenes autonómicos y semiautonómicos establecidos por el Imperio Británico en sus colonias. Así, el autonomismo, como uno de los temas nodales de la obra, representa una corriente que en España también va teniendo aceptación en un largo proceso de discusiones internas entre los diferentes sectores políticos españoles. Entre comillas, lo que dice el autor, el autonomismo fue permeando a todos los sectores políticos españoles entre 1880 y 1890. Cierro comillas. Una de las muchas aportaciones del libro es que, como dice su autor, hasta la fecha no se habían considerado o tomado en cuenta los apasionados debates periodísticos y parlamentarios sobre el posicionamiento de las distintas fuerzas políticas españolas hacia el régimen autonómico cubano. Cierro comillas. A partir del conocimiento de esos debates, entonces, y donde estoy de acuerdo con el autor, es posible contextualizar adecuadamente el estudio de las características del primer régimen autonómico español, así como su impacto sobre la teoría política y el modelo de organización político-territorial español. En la misma tesitura de citar al autor, no hay que olvidar que la concesión de la autonomía a las Antillas en 1897 constituye una auténtica ruptura con el modelo de organización político-territorial, de carácter centralista, adoptado hasta entonces por el Estado liberal español. Un aspecto al que la historiografía precedente ha prestado poca o nula atención y que es abordado en este libro, el cual profundiza en torno al funcionamiento del régimen autonómico durante su breve existencia. Cierro cita. El gobierno autónomo provisional de Cuba inició en enero de 1898 hasta que se disolvieron las instituciones autonómicas en diciembre de ese mismo año. Se trata, como dice Agustín, de una experiencia de autogobierno única en la historia de Cuba, que culminaría en diciembre de aquel año con el fin de la guerra hispanoamericana. Es decir, la corriente autonomista de estirpe reformista logra su cometido de autogobierno durante 1898, cuando los intereses de Estados Unidos sobre Cuba, como fruta madura, son claros, y cuando el avance de las fuerzas mambisas organizadas por José Martí desde 1895 habían establecido ya en el 1898 una república en armas en el oriente del país. De tal manera que coexisten en ese año, en 1898, por un lado el gobierno autónomo provisional de Cuba y por el otro la república en armas levantada por el movimiento libertador. Ambos, no obstante, terminan con el triunfo de los norteamericanos sobre las fuerzas españolas. Es importante mencionar también que ambas corrientes representaron dos vías diferentes para el proceso de construcción nacional de Cuba, aunque hay que decirlo, como señala el autor, para la historiografía de la Revolución Cubana de 1959, el autonomismo de estirpe reformista es considerado más bien como un obstáculo para el proceso independentista de Cuba, precisamente porque no buscaba la plena separación de la metrópoli, que siempre se mostró reacia a conocer y a conceder la libertad de la isla. Entre las conclusiones del texto destaca la afirmación de Agustín en el sentido de que la autonomía de Cuba se dio como consecuencia del doble fracaso de España. Primero, a no integrar a Cuba en el Estado-Nación español, pues optó por la vía militar para acabar con el levantamiento independentista de la isla. Y segundo, al conceder la autonomía de la isla como última carta de la metrópoli para acorralar a los separatistas a negociar y pactar una fórmula política que mantuviera, por lo menos nominalmente, la soberanía española sobre la isla y evitar la inminente intervención estadounidense.
Resulta sumamente interesante otra de las conclusiones del autor en el sentido de que la posibilidad que habría el autonomismo hacia el consenso de las distintas corrientes políticas cubanas estaba ya prácticamente condenada por el interés estadounidense de alentar la independencia de Cuba. Una apuesta que ya se dejaba ver por el presidente William McKinley desde que asumió el poder en ese país en marzo de 1897. Es decir, el tiempo de recoger la fruta madura había llegado. Estados Unidos alentó la negativa de los independentistas a cualquier acuerdo con España que no significara la separación definitiva. Washington había condenado ya al gobierno autonómico de Cuba y enterrado las esperanzas españolas para seguir manteniendo su poder en la isla. De acuerdo con el autor, la fórmula del gobierno autónomo en Cuba contó desde mucho antes de 1895 con el respaldo de sectores significativos de la opinión pública y del espectro político tanto de la metrópoli como de la isla. Y fue precisamente la declaración del inicio de la nueva guerra entre los mambises, comandados por José Martí en 1895, la que terminó por convencer a una parte importante de la clase política de España de ceder ante las demandas de autogobierno de la mayoría de la población cubana. Pero fue la negativa conservadora de España la que retardó la aplicación de dicha concesión hasta que fue demasiado tarde. Llama la atención también la metodología utilizada por el autor, pues si bien en algún momento la obra pareciera tautológica, lo cierto es que la descripción sobre la composición de las fuerzas políticas en Cuba y sus debates sobre la necesaria reforma de su estatus con respecto de la metrópoli, combinado con la alternancia gubernamental entre los partidos españoles y su posicionamiento sobre las implicaciones para España, a fin de otorgar más o menos libertades a los cubanos, va configurando el escenario histórico contextual que permite completar el cuadro de un complicado conjunto de piezas. De tal manera que, como recurso pedagógico, el autor a través de su texto da cuenta del amplio panorama sobre la composición partidista en Cuba y la posición de cada agrupación sobre las relaciones con España. Así, resulta muy fácil dar cuenta que, por ejemplo, el Partido Liberal de Cuba buscaba el autonomismo de la isla, al igual que el Partido Liberal Progresista, el Liberal Nacional y el Liberal Democrático, este último apoyado decididamente por los republicanos radicales españoles. El Partido Democrático de Cuba, creado en 1881, exigía, de acuerdo con el texto, la extensión de Cuba de todas las libertades y leyes constitucionales existentes en la península. En él participaban demócratas peninsulares y cubanos vinculados con el ala izquierda del unionismo. Por su parte, el Partido Liberal Cubano, el más importante entonces, hace del autonomismo su programa oficial a partir del 22 de mayo de 1881, que lo conduce entonces a convertirse en el Partido Liberal Autonomista de acuerdo con el periódico El Triunfo, que se convierte en su órgano oficial. La Unión Constitucionalista, si bien acepta avanzar hacia el autonomismo de la isla, lo cierto es que exige a todas las agrupaciones políticas cubanas resguardar a toda costa la garantía del mantenimiento de la soberanía española sobre la isla. Debo aclarar también que el doctor Agustín hinca su interés en las agrupaciones legalmente constituidas y aceptadas en Cuba, lo que implica de facto la aceptación de España. Por tanto, no hace alusión al Partido Revolucionario Cubano, que representaría a los libertadores en armas que buscaban más que reformas la independencia completa, un tema que se alejaba del interés tanto de los sectores españoles en Cuba como en España. De esa manera, el texto es muy claro también en la delimitación de su objeto de estudio, que es la configuración y aceptación del autonomismo en Cuba por parte de la clase política en España y la descripción del gobierno autonómico de Cuba en 1898. Debe señalarse también que en conjunto el libro ofrece tres grandes enseñanzas, entre muchas otras que pueden desprenderse de su lectura, pues se trata de una investigación inédita sobre los temas que estuvieron durmiendo el sueño de los justos por muchos años hasta ahora. Una de esas primeras enseñanzas es la existencia de una tercera vertiente sobre el proceso cubano para lograr el autogobierno a fines del siglo XIX. 2. El autonomismo como categoría de análisis que habrá de ser incorporado en la historiografía sobre el papel que jugó Estados Unidos.
la misma Cuba y España en 1898, en el último año del colonialismo español en la isla. Y 3, el reconocimiento de la existencia del primer gobierno autonomista de Cuba en 1898. Para terminar, quisiera solamente resaltar que si atendemos a este último punto, resulta muy interesante estudiar el proceso de la independencia de Cuba como parte de la invasión y usurpación de un gobierno autónomo legítimamente constituido en 1898, y no solo como resultado de la guerra hispanoamericana, pues de acuerdo con Agustín Sánchez y su texto, en realidad la participación de Estados Unidos podría considerarse un acto de clara injerencia y de invasión militar a un país con un gobierno autónomo legítimo a fin de hacerse de su control, como la vieja usanza de los imperialismos más rancios de Europa. Por tanto, no se trataría de una república nueva y democrática, la de Estados Unidos, que va en auxilio de un debilitado país americano para garantizar su libertad e independencia, como el caso de Cuba y Puerto Rico, sino que debería entenderse como un acto imperialista para la conquista y dominio de un territorio con un gobierno autónomo. En esta lectura, el neocolonialismo en Cuba, iniciado con la constitución y toma de posesión del primer presidente cubano el 20 de mayo de 1902, sería consecuencia directa del colonialismo imperialista de Estados Unidos a final del siglo XX y principios del siglo XIX y principios del siglo XX. Finalmente, quiero hacer mención que el libro que hoy presentamos es un excelente complemento de otro que Agustín escribió con nuestro amigo en común, hoy finado, Salvador Morales Pérez, a quien también brindo reconocimiento, admiración y respeto. Se trata de la obra titulada Diplomacias en conflicto, Cuba y España en el horizonte latinoamericano del 98, publicado por el Centro de Investigación Científica Ignacio Jorge L. Tamayo en 1998. En él, ambos autores dedican su atención a la diplomacia española en el marco del movimiento independentista cubano. Es decir, mientras que el texto que hoy presentamos se encarga, digamos, de los temas domésticos en España y su colonia cubana, en el texto de Diplomacias en conflicto se aborda el tema desde la política exterior española y cubana a la hora de la separación de la isla de su metrópoli, donde destaca también el papel de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Domínguez Guadarrama por su intervención, los comentarios que ha vertido a la obra del doctor Agustín Sánchez Andrés. Y ahora le daremos el uso de la voz al autor de la obra para que nos dé sus impresiones respecto a los comentarios que se han hecho. Agustín, tienes la palabra. Muchas gracias, Moisés. Espero, en fin, si se interrumpe, que me disculpe porque hoy la conexión en el instituto está especialmente inestable. Bueno, voy a ser realmente muy breve. En fin, después, sobre todo de las magníficas intervenciones de los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, a los que agradezco, desde luego, las excelentes análisis que ha realizado tanto del contenido de la obra como de la intención del autor, en este caso yo, a la hora de escribirla. Y de manera especial, desde luego, pues, en fin, agradecerle a Manuel su amable invitación para, pues bueno, poder publicar los resultados de esta investigación de realmente de largo plazo, pues en la magnífica colección que él dirige. Yo creo, si no la más importante, desde luego una de las más importantes colecciones americanistas que se publican en este momento en España, merced pues a la labor incansable de Manuel Chus, no solo como historiador, sino como promotor, además, de la historia, de las investigaciones de otros colegas. Bien, como me han señalado los distintos conferencistas anteriormente, bueno, el libro constituye el colofón pues de casi 2 décadas de investigación en torno, investigación intermitente también, puesto que, en fin, en los últimos 10-15 años me he centrado paralelamente más en otra línea de trabajo, como son las relaciones entre España y México, pero que no llegué a abandonar realmente nunca por completo en torno a las características y a distintos aspectos, digamos, del modelo de organización
establecido por el Estado liberal español con sus colonias antillanas, con los restos del imperio colonial americano a lo largo del siglo XIX. Y en este sentido, pues el libro, como ya han señalado además en varias ocasiones los presentadores, no se centra en realidad, no se trata de un estudio en torno al movimiento autonomista y a su desarrollo en las Antillas, fundamentalmente en Cuba, aunque en menor medida también en Puerto Rico, sino que se centra fundamentalmente pues, en el proceso de progresiva asunción de un modelo político territorial alternativo al modelo político territorial de carácter centralista establecido desde el principio por el Estado español a lo largo del proceso de construcción de un Estado liberal en España, como es el modelo autonomista. Y que en este sentido constituye pues, el primer referente, el primer experimento realizado en España en torno a lo que posteriormente, a partir de las primeras experiencias en la etapa final ya de la Segunda República y sobre todo tras el final de la dictadura y el advenimiento de la democracia en nuestro país, pues constituyó el modelo político territorial que con sus ventajas y sus inconvenientes pues existe en España en la actualidad y se conformó precisamente pues, a partir de este proceso, de los consensos establecidos en este proceso de transición a la democracia. Y a diferencia de lo que muchas veces se señala respecto a la falta pues de precedentes, de una tradición en cuanto al desarrollo de modelos político-territoriales de carácter descentralizado por el liberalismo español, pues aunque de manera efímera, de manera, si quieren ustedes, tardía, pues existe este referente que desmiente, digamos, esta afirmación que a menudo pues muchos de los colegas, sobre todo que estudian este proceso desde la óptica del derecho, pues desconocen o tienden a olvidar. Y en este sentido, realmente un poco fue mi principal objetivo. Al margen de que, por supuesto, pues en fin, tampoco evado el debate en torno, que es un debate, yo creo, en fin, bastante rico y con muchos matices, que viene ya desde hace mucho tiempo en el seno tanto de la historiografía, no solo la cubana y la española, y dentro de la cubana, como se señalaba anteriormente Laura, pues digamos, no es tanto un debate de carácter nacionalista, pues dentro de la cubana vemos también una diferencia muy fuerte entre los historiadores de la diáspora y el discurso oficial, e incluso dentro de este discurso oficial, vinculado ideológicamente un poco al imaginario de construcción nacional propio consolidados y defendidos a partir de la Revolución Cubana, pues vemos también distintos matices. Y lo mismo sucede en el caso de la historiografía española, y no hay que olvidar también de la historiografía norteamericana, que bueno, pues es un tema que se ha estudiado también por toda una serie de historiadores estadounidenses, canadienses e incluso mexicanos. Y ahí tenemos pues el caso de la propia Laura Muñoz, que aunque colateralmente pues ha abordado este tema de manera colateral en algunos de sus trabajos acerca de la vida. Entonces es un discurso muy rico y centrado fundamentalmente pues, en torno al carácter del autonomismo. Barrera frente a un proceso de construcción nacional unívoco, representado exclusivamente por la vía independentista, o vía alternativa de carácter procesual, de carácter progresivo a esa misma independencia con otras características. Y bueno, yo realmente, pues en fin, en el sentido de que los conferencistas decían, defino desde luego cuál es mi posición en este debate, aunque no se trata digamos, de objetivo del libro, sino que el libro se centra fundamentalmente pues en ese proceso de progresiva incorporación del ideario autonomista pues a la teoría política española que se traducirá en este primer experimento fallido a fines del siglo XIX. Y por lo demás, pues no tendría nada que añadir ya al análisis
fantástico que han realizado los presentadores de este libro. Simplemente reiterarles a todos ellos mi agradecimiento por estar aquí hoy con nosotros, también desde luego a Moisés por su presentación y finalmente pues a todos los colegas y amigos que han estado siguiendo la presentación de este que bueno, pues en realidad en fin, está hecho no solo para los especialistas sobre estas cuestiones, sino también pues, para todos aquellos ustedes interesados pues, en la historia compartida de España con América y en este caso con una porción del continente americano como serían las Antillas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Agustín Sánchez Andrés. Y nos acompaña la doctora Rosario Rodríguez, directora del Instituto de Investigaciones Históricas. No sé si quieras hacer algún comentario, Chayo, sino para proceder a dar por terminado el evento. Solamente unirme a las felicitaciones por la presentación del libro de Agustín y agradecer por los comentarios y las participaciones de la doctora Laura Muñoz y del doctor Manuel Chus, junto con la del doctor Ricardo Domínguez. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Pues de esta manera damos por terminado este evento de presentación del libro. Le damos las más cumplidas gracias a la doctora Laura Muñoz, a Manuel Chus, a Ricardo Domínguez, a nuestros estudiantes de la maestría y el doctorado que han estado muy presentes este día, desde luego a nuestros colegas del instituto y todas las personas que nos han acompañado. Agustín, muchas gracias, muchas felicidades. Esperemos que esta obra tenga el éxito que han tenido tus anteriores publicaciones. Muchas gracias a todos y esperamos que disfruten las actividades de aniversario que ha organizado el instituto esta semana y la próxima. Muchas gracias y buenas tardes.